Hoy estamos en una isla en Camboya que se llama Koh Rong y es una isla chiquita pero muy turística. Este es el pueblito principal, que en realidad es muy chiquito, o sea, las cuadras son creo que 5 cuadras, Sí, no son es nada. 4 o 5 cuadras. Y todo sobre la playa, todo sobre esta avenida. Creo que la única calle que hay para entrar para adentro es la de nuestro hotel, que creo que tiene 3 cuadras para adentro. Pero después todo sobre esta calle, todo sobre la playa. Sí, lo que hay acá es todo lo que hay. Y hay mucho restaurante, sobre todo hemos visto mucho restaurante atendido por extranjeros, que capaz que son de extranjeros, no sabemos, pero hay demasiado. Mucha casa de pasta, hemos visto comida italiana, una panadería, que eso te das cuenta que es de un extranjero porque acá no hay panadería, no se vende. Y las panaderías que hay acá en Camboya te das cuenta que no son al estilo europeo, al estilo sudamericana, porque están más enfocadas al estilo chino, lo que son las facturitas chinas, los bizcochos chinos. Pero esta tenía roles de canela, tenía baguette. Sí, es que lo vimos que el que traía la mercadería era un muchacho rubio, así que era un extranjero. No sé, hay mucha cosa de extranjero. Igual todo lo que hay a lo largo de 5 cuadras, o sea, no más. Sí. Hay música sonando fuerte todo el tiempo, de todos los restaurantes, así que tiene una movida bastante turística. Esta es la playa principal de acá del pueblito. Miren lo que es el agua. No hay nadie, ¿eh? Hay muy poca gente. Miren lo paradisíaca que es, miren el agua, el color que tiene. No nos esperábamos encontrarnos con este tipo de playas acá en Camboya y cuando vimos que podíamos venir acá dijimos vamos. Nosotros vinimos de Phnom Penh, la capital, tomamos un tren de 7 horas a Sihanoukville y después que llegamos ahí tomamos un ferry para acá, sale $25 ida y vuelta por persona. Por persona. O sea, la vuelta es abierta, vos podés venir, volverte el día que quieras, no tenés que marcar la vuelta, sino que cuando quieras tenés tu pasaje ahí, te tomás el ferry y te vas. Y hace 3 paradas. Sale de Sihanoukville o Sihanoukville para Koh Rong San Loen, que es una isla que está antes de acá. Después para acá, en este pueblo. Y después tiene otra parada más en otra playa que hay más adelante. Esas son las 3 paradas, hace como un round trip, así, y vuelve a Sihanoukville. Allá Martín ya está como mojarrita dentro del agua. ¿Cuándo no? Miren lo que es. Esta es la playa principal. Y si es la playa principal del pueblo y está así de hermosa, imagínense lo que son las demás playas. ¿Ven que hay muchas marcas de moto en la arena? Es porque no hay camino. O sea, la calle termina como a 2 cuadras de acá, 1 cuadra, y no hay camino para allá. Entonces, todas las motos agarran por la playa, se meten por el resort que hay en la playa y salen a unos caminos de tierra todos feos que los lleva a los caminos para seguir recorriendo la isla, digamos. Pero es la forma que tienen de pasar por la playa y si no, tienen que ir todo para el otro lado que sí hay caminos y dar toda la vuelta a la isla. Entonces es más rápido y más corto por la playa. Lo que hemos visto desde que llegamos son como muchas casitas abandonadas. Se ve que eran resorts, hoteles, pero están muy abandonadas. Miren, acá hay unas que acá no hay nadie. Aprovechamos para dejar nuestras cosas porque nos olvidamos de la telita del pareo para apoyar en la arena. Así que aprovechamos esto. Miren, nadie. Se ve que esto antiguamente era un resort, porque acá en esta isla hay mucho de esto. Pero miren qué desperdicio. Esto está a orillas de la playa. La de acá al lado también está abandonada y la de acá al lado también está abandonada. Miren, aparte tiene hasta el colchón. Colchón, respaldo, otro colchón. Acá está para traerte una carpa y venirte a acampar y no pagar alojamiento, te digo. Miren, por acá estaba el baño. Ahí. El váter. Y la ducha, miren. Al aire libre, pero está súper abandonado, qué desperdicio.
hay muchas tienditas de estas. Todas venden lo mismo en realidad. Alguna cosa, algún puestito callejero de fruta. Pues estas tiendas venden todo lo mismo. Algunas tiendas de comestibles, muy básicas. Artesanos vendiendo cosas en la playa. Sí, las tiendas de comestibles tampoco es que vendan mucha variedad. No. Venden más alguna cosa de perfumería, de tocador, de snack y esas cosas. Después comida no venden nada, así ni fideo, ni lata, ni nada. Alguna verdura, alguna fruta, hay sopa instantánea, pero después Sí, no tienen así cosas. Es muy básico. No es que tienen mucha variedad de cosas, sino que tienen lo básico y lo van reponiendo ahí. Si se quedan sin, hasta el día siguiente no tenés. Sí, y si te das cuenta cuando que reponen el mismo que repone a uno, repone a todo, porque cuando no hay palta, al otro día todos tienen palta. Sí. Y todas duras. Sí. Esto de noche está lleno de gente. Y es restaurante y es guest house arriba. Después alguna que otra agencia que te vende un tour. Muchos niños manejando. Sí. Estamos de acuerdo que eso es una niña y está manejando una moto, ¿no? A veces está lleno en todo Camboya, no solo acá en la isla, en todos lados. Sí. En la capital también. Como que los niños son muy independientes desde chiquitos. Los puestitos de callejeros estos también te venden siempre lo mismo, no sé, tienen alguna cosa que otra, algunos panes, pero no mucho más, ¿eh? Y el pueblo básicamente llega hasta acá. Una cuadra más adelante ya se termina. Acá hay un puente, allá adelante hay un puente y se termina todo. Esa es toda la calle principal que venimos recorriendo. Y acá nos metemos para la calle de nuestro hotelito, que la verdad está súper lindo y cerca, está a una cuadra. Este es nuestro alojamiento. Ahora acá tenemos la escalera. Después acá está nuestra habitación, que ahora no hay luz porque acá se corta la luz varias veces al día. En toda la isla, no solo acá, en toda la isla se corta la luz. Esta es nuestra habitación, tiene 2 camas, baño. Y bueno, y acá afuera tenemos para sentarnos con esta vista súper linda. Y acá puedes servirte agua, caliente, fría, vasos, café, etc. La verdad está bastante lindo y es de lo más barato que conseguimos por acá, por la isla. Miren, vamos a almorzar. Vamos a almorzar pancito con tomate, que no pudimos almorzar palta porque está muy dura, así que toca pancito con tomate. Y esto que es un pancito dulce que tiene almendras. Pasas de uva. Pasas. Qué rico. Espectacular. Así que almorzar alguito. Todo esto por $3. ¿Cómo está? Está buenísimo este pan. Qué rico. Hoy alquilamos una motito para salir a inspeccionar la isla. Y miren, ¡ay! Cómo arrancamos ya con las rutas. Ay, mamita querida. Esto no cambia en ningún lado, ¿eh? Siempre que alquilamos una moto... ¡Ay, la... Ah. Bueno, esto no cambia en ningún lado. Siempre que alquilamos una moto, resulta que las rutas están destruidas. No, eso era barro, barro puro. El alquiler de la moto, $10 por día, 24 horas. Es caro para, por lo menos las veces que nosotros alquilamos, nos salió más barato. Acá es caro, pero en realidad lo es porque es una isla muy chiquita. Entonces, como pasa con todos los lugares así súper turísticos y chiquitos, son las opciones que hay. Así que $10 es lo que cuesta alquilar una moto acá.
es lo que nos encanta. Cuando alquilamos una moto, las rutas entre medio de toda la selva, es súper precioso. Miren acá la playita que se va avistando. El color del agua. Ese es agua, por Dios. Miren. Miren allá. Wow. Esa playa está soñada. Hay muchas cosas, muchos lugares abandonados. Ah, esto es como un altar, como un templo. Pensé que era una casa abandonada. Miren lo que es el color de esta arena, el color de este agua. Y aunque me encantaría ocultar esta parte, es también una parte de la isla y una parte de Camboya. Hay mucha mugre, mucha basura. Es una Miren. lástima, ¿no? Que haya toda esta mugre. Y esta playa se llama Long Beach. Vamos a ver si vamos más para aquel lado, que creo que está más lindo. Pero no hay nadie. Miren lo que es esto. Sale el sol y el color turquesa que se ve el agua es impresionante. Esto es lo lindo de esta isla, que está vacía. ¿Para qué querés un resort con playa privada si acá tenemos nuestra propia playa privada? Una mojarrita. Miren lo que es el color de esta agua. Se ven los pies, a ver si se llegan a ver ahí al sol. Sí, se ven. Espectacular. Mira cómo meto por abajo. Que estábamos hablando de que no había como las playas de Filipinas, pero mira esto, el agua transparente, la arena blanca, no hay absolutamente nadie. Allá hay un resort, pero está completamente abandonado, no hay nadie. Hay una casa ahí que tiene ropa colgada, eso, se ve que se metió alguien a vivir. Un par de casitas de esas. ¿A vivir o a pernoctar? No nos esperábamos tanto de Camboya. La verdad es que desde que llegamos, yo me estoy enamorando de Camboya. Hola. Miren acá. Tienditas con nafta. La nafta está un poquito cara acá. Sí, un litro, $2.50, es caro. Bueno, ¿saben lo que no hemos visto tampoco en la isla? No sé si vos te diste cuenta, Julita. Es policía. Ah, cierto. Policía, no hemos visto un policía, una patrulla, nada, no hemos visto nada. Capaz que hay, no sé, capaz que están de particular. Pero no hemos visto ni uno. No, ni policía, ni inspector de tránsito, ni nada, así que no sé para qué te dan los cascos. No sé por qué. Igual ellos andan todos sin casco. Anda todo el mundo sin casco y no sé. Y como vamos a 30 kilómetros por hora, 25, porque vamos súper lento. Para ir mirando. Y no hay nadie, no hay un cruce, no hay nada, es un camino recto, no pasa nadie. No nos pusimos el casco. Sí, el paisaje es espectacular. Sí, es un páramo desolado. Lo que he visto también que hay muchos camiones transportando piedras, hay mucha cantera.
Miren, acá llegamos al pueblito de Sunset Beach. Solo que acá para llegar creo que tenés que tomarte un taxi, o Aquí. alquilar una moto. O hay botes que salen allá también. O un bote que sale. Además, sí, hay como unos botes también que te llevan a distintos lugares. Si quieres alojarte acá tenés que llegar en el ferry y después tomar otro bote o un tuk-tuk o algo. O alquilar una moto. Qué lindo este pueblo, esta parte acá. Ahí había un baño, pero esto debe estar abandonadísimo. Sí, está abandonado. Miren acá. Ay no, me da miedo esto, Martín. Tranquila, tranquila. Solo nosotros nos metemos por estas callecitas en moto. Qué lindo, me gusta esto. No, pará, ¿a dónde nos metimos? Yo no sé si esto da para hacerlo en moto, pero ya estamos en el baile. Ahora hay que bailar. Aparte de acá... Ah, sí, hay una moto acá, miren. No somos los únicos. Es que es como una calle, pero de repente es calle, de repente es piedra. Ay, de repente es una montaña rusa. Ganso, pato, todo. Perro. No, llega hasta acá. No llega hasta acá. O sea que hicimos todo este camino para salir a las piedras. Bueno, por lo menos nos conocimos. Hi. Bueno, retornaremos. Vamos a ver si podemos encontrar algún techito para parar a comer y porque, miren, ya están empezando a caer gotas. Miren, llegamos justo a tiempo a un techito. Miren cómo se largó. Está lloviendo con todo. Este loco con tormenta, sin tormenta, siempre se va al agua. Miren cómo llueve y él en el agua. Chau, me estoy mojando. Bueno, la tormenta duró, ¿qué? ¿10 minutos? Sí. Y se terminó. Así que seguimos camino. Por acá fue donde estuvimos recién. Pero ahora, en vez de doblar hacia allá, que era de donde veníamos, vamos a seguir de largo para cruzar al otro lado de la isla. O sea, para salir al otro lado de la isla. Por allá vinimos. Y ahora nos vamos para aquel lado. De mal en peor. Llegamos a otro pueblito. Miren allá el templo que están construyendo. Enorme. Qué divino, ¿eh? Están levantando eso. Qué lindo. Y por acá el pueblito. Hi.
lindo el estilo de casitas que hay acá. Los bungalows, las cabañitas, los colores, hay muchos colores, está todo pintado. Elegimos este muelle para almorzar. Unos alfajorcitos de huevo con tomate. Y en realidad compramos palta, pero están muy duras todavía. Así que hoy va sin palta. Huevo y tomate nomás. Y dos. Acá hay dos más. Y miren esto. Miren qué vista que tenemos. La playita. Miren, acá nos metimos por una calle para llegar a Coconut Beach. Pero miren lo que es esto. Ya agarramos por otra que estaba igual o peor. Y ahora esta está destrozada, miren. Yo creo, allá al fondo se puede ver la playa. El acceso a esta playa en particular está bastante complicado. Bueno, ahí está la playa en realidad. Pero esto creo que es como un resort o un hotel, algo de eso. Así que debe ser un poco privado. No, bueno, descartada Coconut Beach. Nos vamos a la última que nos queda. Pero antes hay que subir esta montañita. Igual está más fácil subirla que bajarla, me parece. Pero tiene mucha piedra. Miren esto. No puedo parar porque si paro me caigo. Si parás, no salimos. Pero No, si paro me caigo a la mierda. Ok, creo que ya pasó lo peor. Sí, ya está. Y después de otro camino tortuoso, llegamos a Longseat Beach, que es otra de las playas más populares. Y se nota, porque hay, miren, autos, tiendas, hay resort, hay muchos turistas. Así que es otra de las playas más populares que hay acá. Y también está muy linda, pero llegamos para el atardecer. Así que vamos a quedar un ratito acá, esperar que caiga la noche y después nos volvemos al pueblo. Miren qué lindo los colores del cielo. Así que bueno, acá nos vamos a quedar un ratito viendo el atardecer. A disfrutar de la tarde, miren lo que es esto. ¿Y qué opinan? ¿Se esperaban que Camboya ocultara estas maravillosas playas? ¿O no tenían ni idea? Porque nosotros no teníamos ni idea que acá en Camboya había playas tan lindas y tan paradisíacas. Un poco turística. Sí, así que nos sorprendió bastante. Bueno, ahora van a ver Aquaman metiéndose al agua.